O sea, el barro se utilizaba para realizar vasijas, ¿cierto? Y habían varios tipos de vasijas. Entre ellas había una vasija que se conocía como la vasija de honra, y otra que se conocía como la vasija de deshonra. Hay 7 tipos de vasijas que se hacían, que se puede explicar de un contexto bíblico, como también la vasija de misericordia, entre otras, pero ese tema no lo vamos a tocar con las 7 vasijas. Hoy nosotros vamos a hablar de la decoración de las vasijas y vamos a hablar de 2 tipos de vasijas, que es la vasija de honra y la vasija de deshonra. Pero vamos a observar la decoración. Yo quiero que por favor usted se traslade conmigo al libro de Romanos, capítulo 9, verso 21. Aquí habla de la vasija en general, pero vamos a ver algunos detalles de las decoraciones. Romanos, capítulo 9, verso 21. Solo escuché un amén. Ya escuché 5 amenes. Pues dice así las escrituras. ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Note que aquí Pablo hace una pregunta, hablando del alfarero. ¿Qué era el alfarero? ¿O cuál era la misión de un alfarero? El alfarero era la persona que se encargaba de tomar la arcilla, llevarla a la rueda y darle a esa masa o arcilla o como usted quiera llamarle y hacer un barro. De ese barro, la arcilla, se haría una vasija que tomaba la forma que el alfarero quería que tuviera. O sea, ninguna vasija era exclusiva para decir yo quiero ser así, sino que la vasija tenía la forma que el alfarero le daba. Y por eso Pablo, en Romanos 9:21, hace la pregunta, ¿acaso el alfarero no puede hacer con el barro lo que él quiera? En otras palabras, más vulgar. Ahora, después que una vasija estaba hecha, la vasija se le daba una terminación y se ponía a un nivel decorativo. Habían varios tipos de decoraciones y vamos a verla. Amén. Quiero leer un poquito aquí. Dice este material: los cuencos y cántaros se hacían sobre la rueda y se ponían a un lado para dejarlos endurecer. Cuando la vasija estaba seca, se podía añadir cualquier decoración que se quisiera. ¿Cuándo se añadía la decoración? No me escucharon allá atrás. ¿Cuándo se añadía la decoración? Es decir, que había que esperar un proceso de endurecimiento y formación para darle entonces una decoración a esa vasija. No era que hacía el alfarero la vasija, inmediatamente, no, vamos a dar, no, tenía que esperar endurecer. Yo recuerdo que a la edad de los 13 a 14 años, yo trabajé con una señora llamada Mena, que ella tenía moldes, donde se hacían cerámicas. Y esto podía no ser que similar al alfarero,
porque el que hace cerámica tiene que darle forma a cierto tipo de vasijas. Yo recuerdo que así hicimos una vez unos patos y unos conejos que se usaban como alcancías, pero había que pintarlo después. Yo, que era novato, me ponen a hacer uno en el molde y quedó muy bien, pero entonces después que sacaban del molde había que ponerlo en el sol para secarse, porque salían húmedos. Y yo de desesperado quería de que aprendiera a pintar. Y agarré un conejo que estaba salido del molde, no estaba endurecido. Y comencé de que a ponerle pintura, y lo que hice fue que dañé la vasija o el producto que iba a salir. ¿Por qué? Número uno, porque no cogió la pintura porque estaba húmeda. Número dos, se debilitó y se fue desbaratando porque no estaba fortalecida. Es decir, que si yo me voy al plano espiritual de esta enseñanza, el Señor no te va a dar una decoración la cual tú llevas hasta que tú no te hayas fortalecido. ¿Quién es el alfarero? Jesús. ¿Quién es el barro? ¿Y quién es la vasija? Usted es la vasija que es de barro, pero ya en un ambiente en terminación. Y el Señor le da la forma a usted conforme a Él entienda. Ahora, esa te formó como una vasija, pero ahora hay que darte el toque decorativo. Pero no se te puede decorar hasta que usted no esté bien endurecido. Aquí el sinónimo de la palabra endurecido podemos decir maduro. Esté bien moldeado. Vamos a seguir viendo. La decoración fue algo que se añade, porque el barro está hecho, ¿no? Y podemos verlo aquí, que en decoraciones se hacían dibujos para que la vasija tuviera una buena vista, tuviera una buena aceptación, porque era un producto que se vendía. O sea, el alfarero era un artesano. Y si hacía vasija, esa vasija tenía que venderse al público. Ahora, para el público comprarla, tenía que tener una buena determinación y una buena vista en la decoración. Yo pregunto algo. ¿Podrá la persona hoy en día comprar a un cristiano que no tenga una buena determinación? ¿Podrá la persona hoy en día comprar a un cristiano que no tenga una buena decoración? Sí, nota que la decoración no la da tú, la da el alfarero. O sea, tú no eres lo que tú quieres ser en Dios. Tú eres lo que Dios quiere que tú seas. Y por eso hay diferentes vasos. Seguimos, porque esto se va a poner bien. Algunas decoraciones se hacían rasguñando las superficies. En algunos casos ellos se conseguían apretando artículos como una cuerda sobre su superficie antes de que la vasija fuera quitada de la rueda. O sea, habían formas que se le daban a la vasija. El alfarero movía la rueda y con un hilo de nylon o un hilo de pescar, cualquier hilo, él hacía así, tomaba esto, le daba giro y le hacía rayas según él entendía. ¿Cuántos aquí trabajaron carpintería? Ebanitería. Usted sabe que en la ebanitería, cuando están haciendo los palos para la mecedora, el pulidor tiene una máquina, ¿cómo se llama? No, la pulidora es algo como si fuera una plana que le dé el diseño. Lo pone en la máquina al palo y eso le da vuelta. Entonces con la herramienta, él va moldeándole, dándole
la vuelta y haciéndole el diseño al palo. Esos diseños que usted ve en la mecedora, así es que se hacen. Eso mismo hacía el alfarero. Formón, sí, de madera. Y usted le hacía el dibujo que usted quería. Entonces en la máquina la madera daba vuelta y usted iba moldeándole. Eso mismo hacía el alfarero. El alfarero tenía una manera también de dar decoración con hilos. Porque cuando la vasija ya estaba lista, usted le daba... Porque si estaba dura y le ponía el hilo, no se rompía. Pero si cogía o si tomaba la decoración que el alfarero quería hacerle. Amén. Así que usted como vasija tiene que dejarse decorar y moldear. Ese era otro tipo de decoración, con el hilo. Amén. En algunos casos ellos se conseguían apretando artículos como una cuerda, etcétera. Otras vasijas eran decoradas con barro coloreado. Note, primero tenemos que hay una decoración que se hacía rasguñando la superficie. Se hacía con los dedos. ¿Verdad? Con los dedos. Esa es la primera decoración. Se hacía con los dedos y con los dedos el barro se le daba la forma. La segunda forma era con hilos o con sogas. Pero había otra que se hacía con barro colorido. Era un barro que tenía ciertos colores. Amén. Y se le echaba y se le daba la forma y tomaba un color bien hermoso. Pero hay uno que me impactó, que es donde yo más quiero resaltar en esta parte de la decoración. El otro método decorativo era el de bruñido, el barro bruñido. Se devolvía la vasija a la rueda y mientras se hacía girar, se sostenía sobre su superficie una pieza de hueso, metal o barro cocido para darle un brillo que se mantenía cuando el artículo salía del horno. O sea, este tipo de decoración se hacía con plata, con bronce, con oro, con cosas fuertes, lo que le daba mayor valor a la vasija. Y algunos comentaristas y teólogos es a esto que le llaman vaso de honra, porque eran vasos hechos de plata y de oro. Ahora bien, había que salir del horno después. O sea, que darte una forma y una decoración agradable era sinónimo de pasarte por fuego. Si la vasija no era pasada por fuego, la decoración no quedaba perfecta. Por ejemplo, en la decoración del bruñido, que era con metal. Para que el metal pudiera encrustar en la vasija, había que ponerlo en un horno de fuego para que tome la belleza y matar los gérmenes que tiene ese metal. Ay, Dios mío. Yo no sé cuánto me están siguiendo. Te lo voy a repetir por si tú no captaste lo que te quiero decir. Tú eres la vasija. Dios es el alfarero. Ya a ti te formaron, pero ahora te están decorando. Puede ser que te estén decorando con las manos, dándote forma, que también es molestoso. Puede ser que te estén decorando con sogas o con hilo y te están poniendo a dar vuelta. Puede ser que te estén decorando con barro de colores, pero tal vez tú quieres llegar a oro. Tú quieres tener buena vista, tú quieres tener tener valor en el mercado. Y en la antigüedad, el bronce, el oro, la plata, eran minerales de gran valor.
pero para poder formarse junto con el barro, era necesario su terminación en un horno de fuego. ¿Y qué simbolizaba el fuego? ¿Ah? ¿Qué simbolizaba el fuego? El fuego simbolizaba el proceso de terminación, donde había un calor sofocante, donde la vasija, si no era bastante resistente, se podía dañar, que era por eso que antes de darle la terminación y darle la decoración, ¿qué tenía que tener la vasija? Resistencia. Tenía que estar endurecida. ¿Por qué hay vasijas que se dañan en el camino de la fe? Porque salen antes de tiempo. Son vasijas, pero no están decoradas todavía. Son vasijas, pero no se han dejado secar todavía. Y mucha gente dicen, a mí me formó Dios. Yo soy una vasija, porque yo estoy en la mano del alfarero. Si tú estás en la mano del alfarero, tú lo que me estás diciendo a mí es que todavía tú no estás terminado. ¿Cuándo una vasija deja de estar en la mano del alfarero? Cuando está en vitrina. Mientras tú estés en la mano del alfarero, tú me estás diciendo a mí que todavía te están formando. Hello, ¿estamos aquí? Amén. Por eso cuando tú vas a Jeremías, que lo vamos a leer más adelante, la Biblia en Jeremías 18, que habla el alfarero, dice que si el barro se dañaba, ¿a dónde volvía? A la rueda. Y el alfarero volvía a darle la forma. Lo que quiere decir que mientras tú estás en la mano del alfarero, tú no estás capacitado todavía para estar siendo exhibido en una vitrina. Entonces hay personas que quieren decoración, que significa belleza espiritual. Hay gente que quiere belleza, pero cuando lo pasan por el fuego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué hace el alfarero cuando se derrite? Tiene que volver al taller. Porque es en el proceso donde tú te das cuenta cuán duro tú eres. Ejemplo, hay personas que quieren ministerio, que quieren que Dios lo use. ¿Cuántos quieren que Dios lo use? Amén. ¿Cuántos quieren ministerio? Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Pero dejan a un lado este proceso decorativo. De que, yo soy hijo de Dios. Aquí esto me llama la atención mucho y yo quiero abrir un paréntesis y cerrarlo luego. Amén. Miren, ¿por qué nosotros los ministros y los formadores hacemos tanto énfasis a los hermanos de la iglesia de no apresurarse, de no salir a la ligera? Simplemente porque tú te sabes 2 Biblias o 2 versículos de la Biblia, o tal vez tú tuviste un sueño y Dios te está usando en esa área, o tal vez tienes un don profético y Dios te está usando en esa área, o tal vez tienes un don evangelístico y Dios te está usando en esa área, tiene el don de sanidad y Dios te está usando en esa área, pero el pastor está viendo que todavía tú estás en manos del alfarero, tú estás en formación. Y muchas personas no entienden esto, no lo logran entender. Y muchas veces creen que el líder le está cortando las alas. Y como no está bien formado, lo que dice, no, porque a mí Dios, y ponen a Dios de excusa para no escuchar al líder que todavía está viendo ciertos niveles de inmadurez y de que todavía esa vasija que está formada, que va a ser bien bonita, no está endurecida. Y lo que hacen es, en vez de escuchar al líder, entran en un estado de rebeldía. Que a mí Dios me mandó. Incluso se ponen hasta ansiosos espirituales. Que si no hacen eso, creen que están descarriados. Y que no están cumpliendo con Dios.
Pero ¿qué pasa más adelante? Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones, cuando viene el horno, el que no se dejó llevar, que tú lo veías predicando y ahora es en la guerra y hizo un escándalo, es cuando se da cuenta entonces que todavía le faltaba formación. Porque ahí es que entramos en la vasija y en la decoración. Estar bien formado, estar bien maduro, estar bien establecido, te da a ti una altura para que tu imagen, y mayormente la imagen de Cristo, sea reconocida y no lastimada delante de las personas. Porque cuando el alfarero termina el barro que le da a la decoración, que lo va a exhibir, es para que la gente que lo va a comprar, el que va a comprar un barro, una vasija terminada, ¿qué hace antes de comprarla? Usted la va a revisar a ver si tiene algún defecto, ¿sí o no? Si usted como predicador, hijo de Dios, la gente le ve algún defecto, ¿lo va a comprar? Pues sin embargo tenemos defectos, ¿sí o no? Ahora, vamos a ver en breve, en los vasos de honra y deshonra, por qué estamos en un vaso de barro. O tenemos un tesoro en un vaso de barro. Porque un vaso de barro todavía representa un defecto. ¿Sabía usted eso? Ahora, lo que nos hace valioso es lo que tenemos por dentro. Pero esto, Pablo lo dice como una analogía para dando a entender a nosotros que si hoy estamos brillando no es por nosotros, sino es por Dios. Y que lo que hoy se exhibe en nosotros no es por mis esfuerzos, sino por la misericordia de Dios. Pero aún así, el Señor nos está formando. Un carácter no transformado es una vasija no terminada. Hello, se me fueron 10. Un carácter no transformado es una vasija que no está terminada. Ahora, usted se queja de sus pruebas. ¿Cuántos se quejan de sus pruebas? Cuando lo están a usted presionando y lo están zozobrándole la vida, ¿cómo usted se siente? Y usted brinca y que no, y que quiere pelear, ¿sí o no? ¿A cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado, hermano. Pero, ¿dónde tú te das cuenta? Te voy a decir esto. En una ocasión nosotros tuvimos una dificultad en la iglesia, ¿cuántos se acuerdan? Y yo me puse un poco agresivo, ¿sí o no? Y después me puse a llorar en el altar, ¿sí o no? En mi pensamiento, ya cuando estaba reflexionando, yo reflexioné de la siguiente manera. Yo no vi al individuo, yo me vi yo. Y yo dije, en esta área todavía a mí me falta formación. Si eso fue con ese individuo, una cosa tan sencilla, si Dios me manda para África a predicar, que te sacan escopeta y los musulmanes te quieren explotar, ¿cómo yo voy a reaccionar? ¿Y dónde va a quedar el testimonio? Eso me dio a entender a mí que había un área en mí que no estaba formada. El problema de muchos de nosotros es que cuando viene el proceso, nosotros queremos echarle la culpa al que nos está haciendo la guerra. Y no nos damos cuenta que Dios permite esa guerra para que tú sepas que hay alguien en tu vida que no está formada. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho que queremos morir por Cristo? Ahora el Señor nos hace entender a nosotros que nosotros no tenemos la capacidad de morir por Él cuando nos presenta una prueba. Hay gente que en la prueba sueltan la Biblia. Hay gente que en la prueba hacen escándalos. Hay gente que en la prueba se ponen los guantes. Hay gente que en la prueba dan galletas y dan pecosá. Para la gente que nos están viendo en las redes sociales y de otro país, una galleta es una bofetada. Hay personas que agarran los guantes de boxeo y le echan la culpa al otro y están tan pendientes a lo que el otro le hizo que dejan de verse a sí mismos. Dejan de verse que es, wow, pero yo fallé. Pero
esta área en mí no está curada. Yo 10 años en la iglesia y yo pensaba que yo hubiera dejado eso. ¿Cómo te diste cuenta? Cuando te probaron. Bueno, se fueron los decoradores aquí. Hay un dicho por ahí muy popular que dice, si tú quieres conocer a tu amigo, deja de darle lo que tú le dabas. ¿Tú quieres conocer a alguien? Y tú estás acostumbrado, deja de ayudarlo un día. A ver cómo te murmura, cómo te critica y cómo se comporta. No le des ese día. Y tú lo vas a conocer. Tú vas a saber si es leal o no lo es. Tú vas a saber si es bueno o es malo. Porque el día que tú no le diste, aunque tú te acostumbrado a dar, ese día te va a maldecir. Ese es malísimo. Ese no le asusta a nadie. Y ahí tú te das cuenta que esa persona todavía no está terminada. Así es la vasija cuando están siendo decoradas. No se te puede dar una decoración agradable y hermosa si todavía tú no estás fortalecida. Veo mucha calle seria aquí. ¿Verdad que sí? Ahora bien, ¿cuántos quieren ser vasijas de honra? ¿Cuántos quieren ser chapados de oro y de plata? ¿Cuántas veces nosotros decimos, yo soy un príncipe de Jehová? Yo soy una perla de Jehová. Y a veces hay gente que están llorando hasta por una oportunidad que tú no le des en la iglesia. ¿Usted no lo ha visto eso? A mí no me toman en cuenta. A mí esto. El asunto es que no te tomen en cuenta. El problema es que todavía tú no estás endurecida, terminada para ser exhibida en público. Ahora, ¿por qué? Porque cuando tú eres exhibido en público, representando el reino de los cielos, pero tú no estás bien formado, bien terminado, entonces tú vas a matarle la fe a mucha gente. Porque la gente va a entender que el Dios que tú predicas no cambia a nadie. ¿Por qué no te ha cambiado a ti? ¿Me está entendiendo? O sea, no es un asunto de yo creer que me están excluyendo. Es un asunto de yo saber si ya estoy listo para eso. Como vasija, yo tengo que saber si yo estoy listo. ¿Dónde yo cojeo? Y a veces el Señor no permite que la gente nos confronte y que la gente no haga algo para ver nuestra reacción. De decir, Dios me cambió, yo soy libre. Y el Señor te decora de muchas maneras. Te mete en diferentes hornos. Sí. Hay mujeres aquí que cuando el marido se levanta ya no sirven como cristianas. Tan depresivas, dejan de orar, dejan de ir a la iglesia, se le sueltan 3 toños rosarios. Pero llegaron de un hospital de predicar. Salieron de la iglesia de danzar. Y en la iglesia, en la casa se le fue. Pero hay otros caballeros como hombres que el gozo se lo quitan los hijos. Los hijos llegan a las 1 y se les fue el espectáculo. Pero hay parejas que el día que no hay nada que comer en la casa, ese día, se le olvidó, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Claro, te va con el colmadero. Porque hay personas
que lamentablemente no están terminadas. Digan conmigo, no están terminadas. Y en el proceso se olvidan que son vasijas que están en la mano del alfarero. La mejor manera de tú saber quién tú eres en Dios es cuando vienen los enfrentamientos. Y cuando vengan los enfrentamientos, y cuando vengan las gentes que se te levanten, más que tú ves la reacción del otro, vea la reacción tuya. Porque si Dios está permitiendo, no es para que tú conozcas al otro, es para que te conozca a ti. Y que sepa hasta dónde tú das, cuánto tú has cambiado y cuánta madurez tú tienes. Hello, se le fue la luz. Yo estoy en la mano de Jehová. Por eso es que tú no estás ministrando, porque Jehová no te suelta, porque si te suelta te cae. Entonces la gente quiere exhibición, la gente quiere brillo, las personas quieren ministerio. Yo quiero adorar, yo quiero predicar, yo quiero ser un misionero, yo quiero que Dios me use, pero no te deja formar. Quiere adelantártele al tiempo. Quiere adelantártele al tiempo y no te ha endurecido. Entonces, yo recuerdo que alguien una vez, una persona que se congregaba aquí, que no voy a decir el nombre, yo lo estoy formando. Y de repente, yo veo que esa persona comienza a hacer una juntiña con una mujer supuestamente cristiana, que era cristiana por cierto, pero de otra iglesia. Y eran los dos negociantes. Él en ese entonces no estaba casado, pero ella sí estaba casada con un joven prácticamente de la misma edad de ese joven. Ella vendía ropa y él también negociante de ropa. Y se juntaron como negociantes. De repente esa mujer comenzó a dar unos cultos por un lugar y comenzó a invitarlo a él. Yo, que estoy instruyéndolo, que vengo que sé del proceso que viene y de dónde Dios lo le está levantando, observo como formador en ese momento que hay algo como que no está corriendo bien. Y le digo a ese personaje, fulano, te voy a pedir de favor que me deje la juntiña con esa mujer. No te conviene. Y él me dice lo siguiente, no, porque es una mujer de Dios. Y nosotros ella me invita a predicar y yo predico, yo, tú todavía no estás preparado para una predicación en la calle. Cuando tú estés preparado yo te suelto. Ahora déjame la juntiña que no te conviene. Y vuelve y me dice lo siguiente, que es una mujer de Dios, yo la conozco. Y yo ya le hablé un poco más abiertamente. Dije, mira, esa mujer está enamorada de ti. Y te puede hacer caer. Tú estás solo. Y es lo que me dice lo siguiente. En ese momento. Pastor, yo no caigo. Sí, así. Yo no caigo. Cuando él me dijo esa palabra, yo sentí como que me dio una puñalada en el corazón. Plan. Me acordé de Pedro y Jesús. Y yo le dije a ese joven, le hice así. Pedro andaba con Jesús. Y dijo que él no lo negaba. Y lo negó 3 veces. Que Dios te fortalezca. Y que tú no te veas en una situación que tengamos que levantarte de nuevo. Él no cayó, hermano. A él lo estrellaron.
Lo estrellaron como 14 veces, varón. Entonces, ¿estaba preparado? ¿Qué le demostró, qué le permitió Dios para hacerle entender que no estaba preparado? La prueba. Ahora, ¿Dios quería que cayera ahí? No. Dios se lo advirtió. Pero cuando usted es una persona que de corazón, escúcheme esa palabra porque la Biblia dice que no le puedes llamar necio a tu hermano. Pero yo no le estoy llamando necio a nadie. Pero cuando usted de corazón necio, un fatuo, una persona que no se deja dirigir, que no coge consejo de lo que ya saben, lamentablemente usted se convierte en una vasija de deshonra. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Se convierte en una vasija de deshonra. Cuando usted cree que en este ambiente usted todo lo conoce, todo lo sabe, que a ti Dios te habla, que a ti esto, y no se deja instruir, no se deja capacitar de lo que ya Dios ha capacitado, lamentablemente usted entra en el renglón de persona necia. ¿Usted quiere que yo le traduzca la palabra necia al castellano? La palabra necia viene de una palabra griega que no recuerdo, pero que se traduce al castellano. ¿Sabe cómo qué? Como un burro, un animal, un tonto, un imbécil que nunca va a cambiar. Eso es la palabra necio. Se lo repito para que usted lo entienda mejor. Cuando el Señor le dice, si tú tienes algo contra tu hermano, ve y ponte de acuerdo con él. Si tu hermano no se escucha, ve y llama a 2 testigos. Si no escuchó a los 2 testigos, llévalo delante de la asamblea. Si no escuchó la asamblea, entonces tómalo como un gentil y un publicano, que también se traduce como la palabra necio, que quiere decir tómalo como una persona tonta, burra, animal, un imbécil que no va a cambiar nunca. Si usted quería palabra fuerte, la Biblia habla de palabra fuerte. Hello, ¿estamos aquí? ¿Usted ve por qué es tan importante entonces dejarse formar como una vasija? Cuando usted se deja instruir, cuando usted se deja moldear, cuando usted deja darse formación, cuando usted lo sacan, usted es una persona que va a estar lista, preparada y fortalecida. Denle un aplauso al Señor. Se podían hacer combinaciones con cualquiera de los métodos de decoración. Había muchas posibles variaciones en la forma, en la decoración, hasta tal grado que es ahora posible datar el periodo en que fue hecha una vasija por su forma y decoración. Esto ha sido empleado por los arqueólogos para datar la destrucción de ciertos edificios, porque no se encontraban cerámica más allá de cierto estilo en las ruinas. La cerámica cananea que precedió la ocupación de los judíos era redondeada y tenía decoraciones pintadas. Pero después del establecimiento de los judíos en la tierra, las formas eran mucho más angular y bruñido. Había reemplazado los diseños pintados. Después de la destrucción del templo de Jerusalén por Nabucodonosor, la alfarería declinó, lo cual es explicado por Jeremías 52, del 15 al 16. Mientras usted lo busca, vamos. Yo voy a dar un estilo de formación porque es el estilo que Dios ha diseñado para nosotros y usted quiere buscar otro. Entonces, ¿por qué conocían los tiempos? Por la forma o el diseño o el estilo del vaso. Pasaron años y por la forma que tenía y el estilo que tenía decían, bueno,
Este vaso era cananeo y se forjó en el año 1800 tal, porque en ese año era que se hacía ese estilo, y ese es el estilo de los cananeos. Ahora yo te pregunto a ti, cuando la gente te ve, ¿qué forma te ve? ¿Qué estilo te ve? ¿Te ve del lado de los egipcios, de los cananeos o de la mano del alfarero que te está formando, que es Jesús? Cuando la gente te escucha hablar, ¿a quién ven en ti? ¿A Jesús o al mundo? Pregúntale que está a tu lado, ¿qué estilo tú tienes? ¿Cuál fue el estilo de decoración que te dieron? Por eso yo estoy muy en contra, dentro del camino de la fe, de personas que vienen a Cristo, que ya tienen años y no se dejan formar y dicen, es que yo soy así. O sea, si tú eres así y no has entrado al taller del maestro, al taller del alfarero, en ti hay una pérdida cuantiosa. Lo primero es que cuando usted viene a Cristo, a usted lo rompen. Búscame una taza por ahí atrás, Julio. Búscame una taza por ahí atrás. Que aparezca una que se rompa. Pues hay que romper otra hoy. Hay que romper otra hoy para que usted vaya asimilando. Decía el pastor Sisto de los Santos, lo que no se repite se olvida. ¿Usted sabía eso? Usted ve que los niños dicen, ¿por qué usted me dice lo mismo? Cuando tenga 20 años le sale solo porque usted se lo repitió. Lo que se dice una sola vez y se enseña una sola vez, la gente lo olvida. Ahora bien, tranquilo que estamos grabando. Ahora bien, es necesario que cuando usted viene de allá para acá, ¿qué hay que hacer con usted? ¿Por qué hay que romperlo? Porque usted viene con unas costumbres que no son compatibles a la fe cristiana. Y a usted hay que repararlo. Y hay gente que viene tan dañado que hay que hacerlo de nuevo. Hay que hacerlo de nuevo porque vienen tan afectados y son tan resistentes en su vieja vasija que no se dejan bordear. Entonces hay que trallarlo fuerte. ¿Usted cuánto ha cantado la canción? Al taller del maestro vengo. ¿Cuánta? Usted ha llorado, ¿verdad? Cantándola. O la vasija quebrantada. ¿Cuándo se vasija quebrantada? Pero usted solamente lo canta, pero cuando le toca quebrantar se quiere descarriar. Yo quiero orden en la sala, ¿eh? ¿Me están entendiendo, hermano? ¿No apareció? Wow, qué pena. Yo que tenía ganas de romper algo hoy. Ni un plato aparece. ¿A dónde? Ah, mira, pásame esa piececita. Ay, que tan bonita. Esa piececita que está ahí con la chiquita, tan linda.
Mira, y una vasija en miniatura. Entonces, mire, es necesario no, ya no, me enamoré de ella, no la voy a romper. Está muy bonita. Pero usted entiende ya, ¿verdad que sí? Usted entiende. Dígale al que está a su lado, tiene que dejarte romper. Ejemplo, en una ocasión, para los que les gusta la psicología, porque hay psicología cristiana, ¿verdad que sí? Yo hablaba con una psicóloga muy profesional, porque hemos tenido muchos amigos psicólogos y muchos de ellos me han aconsejado a mí, estudia psicología, que tú das para eso. Y hay una parte de la psicología ya muy avanzada, donde a los mismos psicólogos lo procesan o lo curan. Porque un psicólogo no curado, ¿a quién puede curar? Usted puede tener la profesión, pero si usted está dañado, ¿qué consejo me va a dar a mí? Entonces, cuando entran en estudios más avanzados, el paciente es el psicólogo y lo ponen en una silla, le llaman la silla. Y en la silla, alrededor de gente, tiene él que o ella comenzar a decir todo lo que siente, limpiarse. Y esa persona que conozco me dice que una vez cuando le tocó a él comenzó a decir, mi mamá me hizo daño. Y comenzó a soltar todo lo que él sentía por dentro. Pero era en una silla solo y con los demás psicólogos alrededor. Para él curarse. Y yo no puedo soportar lo que me hicieron en tal día, porque fulano me habló mal. Y comenzó a llorar. Pero tenía que hacerlo para poder pasar ese diplomado. ¿Usted sabía eso? Tenía que romperse. Ahora, si en la fórmula humana hacen eso, imagínense en la fórmula de Dios. Rómpase, desahógese. Hasta que usted no se rompa, usted no va a ser una vasija de honra. Usted va a ser una persona que usted va a ser una vasija donde los demonios y los pichones hacen nido con usted. Porque usted quiere ser así. Porque a usted le encanta esa vida. Porque a usted le encanta sentirse fuerza. A usted le encanta sentir que tiene el dominio y el control. Que cuando usted tira, yo soy yo. Soy la mujer maravilla. Soy Superman. Y a mí no, conmigo no. Ok. Y después que tú te sientes la última heroína del mundo, el último Hall que es bajo la tierra, que en vez de verde te pone morado. Entonces viene a la iglesia y dice, santo, santo, yo soy santo, tú eres santo. Barbarazo, vuelve al taller. Vuelve al taller. Diga conmigo, déjate moldear. Yo siento gente llorando por dentro. Vamos a leer. ¿Quién me lee, por favor, en voz alta? ¿Quién me lee la cita bíblica que mencioné? Jeremías 52, 15 al 16. Nuestro hermano José levantó la mano primero. Y la palabra de Dios sea en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Más de los pobres del país dejó Nabucodonosor, capitán de la guardia, para 52, verso 16. 15 y 16. Déjalo desde allí, por favor. Estamos grabando, ¿eh? Hizo trampo del 15, ¿me va a ir?
Ok, léalo, léalo, léalo. E hizo transportar Nabucodonosor, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, Al resto. perdón, sí, al resto de Babilonia y a todos los restos de la multitud del pueblo, más de los pobres del país, dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Amén. ¿Qué dejó? Labradores. Amén. Miren. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó al desierto al resto de los artesanos. Dice aquí. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, dejó a algunos de los más pobres de la tierra para que fueran viñadores y labradores. O sea, a los artesanos lo llevaron al desierto. Y con muy poca variedad de forma y sin decoración, aunque los alfareros capitán de guardia dejó a algunos de los más pobres de la tierra para que fueran viñadores y labradores. Con muy poca variedad de forma y sin decoración, aunque los alfareros comenzaron a hacer vasijas con bases en punta que eran diferentes a los anteriores. Cuando Alejandro Magno conquistó el país, las vasijas adoptaron formas griegas. Las jarras se hacían con cuellos largos y las vasijas se hacían con los bordes para poder adaptar tapaderas y tapones. ¿Qué es lo que quiere decir lo que usted acabó de leer? Cuando el reino de Babilonia tomó el control, sacaron a los artesanos. Porque los artesanos simbolizaban o jugaban un papel protagónico. Una vasija podía dejar plasmada la historia de un pueblo. ¿Usted no ha visto los jeroglíficos que aparecen en cuevas? Por esos jeroglíficos se daban cuenta ciertas cosas. Por una vasija se daban cuenta que existía un pueblo. Sin embargo, cada pueblo, cada nación, cada imperio tenía un estilo. Está bien. Tenía un estilo. Los griegos tenían un estilo de darle una decoración a su vasija. Estamos en la decoración, ¿eh? Los griegos tenían una forma de darle una decoración a su vasija. Los egipcios tenían una forma de decorar su vasija. Los babilónicos tenían una forma de decorar su vasija. Los romanos tenían una forma. Los judíos también. Ahora yo pregunto, cuando Cristo te decoró a ti, ¿qué forma te dio? Y cuando la gente ve tu decoración, ve al egipcio, ve al griego, ve al romano, ve al babilónico o ve a un cristiano. Siento calor en la sala. A cualquiera le da calor. Dile, te están metiendo en el horno. Por favor, síganme. Además de la rueda, los alfareros empleaban también moldes de madera en los que se apretaba el barro. Wow, me gustó esa palabra, apretaba. ¿A cuánto le gusta que lo aprieten? Vamos a buscar a Job capítulo 38, verso 14. Sí, porque hay gente que quieren que lo decoren, pero no que lo aprieten. Nadie le gusta sentirse presionado, ni que lo ataquen. Job 38, 14. Alguien, por favor, me lo puede leer. Léalo.
Eso me gustó lo que dice ahí. ¿Quién lo va a leer? ¿O lo leo yo? Léalo. Léalo. Amén. Ay. Es decir, que cuando aprietan a alguien, la que parecía muy agradable se vuelve fiera. Es bajo la presión que tú sacas tu mejor estilo. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. El alfarero también tenía un molde de madera en lo que se apretaba el barro. Era algo como que se ponía aquí y le daban vuelta y lo apretaban como una prensa. Eso saca el aire, hermano. Y lo ajustaba para darle forma. ¿A cuántos evangélicos, hijos de Dios, vasijas que están presentes, cuando lo comienzan a meter en la prensa y apretarlo, se le va el deseo de adorar? Se le ve el gozo. El pastor se la cogió conmigo. Eso es que el pastor tiene favorito. A mí solamente. ¿Y qué es lo que yo le caigo mal? Dile a alguien, déjate formar. El problema no es el pastor. El problema es tu formación. Cuando tú estás bien formado y ya está terminado, ¿sabes qué va a pasar? Tú vas a reaccionar como los deportistas de alto nivel, que mientras más lo presionan, más resultados dan. Tú no puedes ser un vaso de honra decorativa, chapeado de oro y de diamante, si todavía tú no has pasado proceso. Y el hecho no es pasarle el proceso, porque ¿cuántos están en proceso? Todos hemos vivido un proceso. Es como tú pasas el proceso. Por favor. Es como tú pasas el proceso. ¿Cómo tú terminas después del proceso? ¿Cómo tú respiras después del proceso? ¿Cómo queda tu fe después del proceso? ¿Cómo queda tu corazón después del proceso? ¿Cómo queda tu forma y estilo cristiano después del proceso? ¿Cuánto te afectó el proceso y cómo te afectó? Es lo que va a determinar el estilo que tú tienes. Si el proceso dañó tu corazón, tú no estabas terminado todavía. Si el proceso creó rencor en tu corazón, tú no estabas terminado todavía. Si el proceso que viviste, porque todos vivimos procesos, pero cada proceso que vivimos es permitido por Dios. Y es con una razón. Hay personas que crean su proceso. Y dentro de su proceso creado aparece la misericordia de Dios. Ahora, he visto en estos últimos tiempos que las personas más mentirosas, que las personas más dañinas,
que las personas más falsas son las personas en las iglesias que crearon su propio proceso y no se supieron sanar. Porque le echan la culpa a todo el mundo de los errores que ellos cometieron. Y quieren victimizarse delante de los demás y hacer a los demás como que fueron culpables de algo que tú no tuviste el valor ni la delicadeza de aprenderte a perdonar a ti para poder recibir a los demás. Y usted lo ve hablando hasta por redes, hermano, porque no hay una cosa más dañina que un evangélico herido hoy. Lo ve hablando por redes, acusando a gente que le dieron la mano, a gente que lo apoyaron, a gente que le brindaron hasta lo que ellos rechazaron, porque hay personas que rechazaron la ayuda que le querían brindar. Y no consideraron que en su proceso hasta gente iba a su casa a orar continuamente por su fortalecimiento, que nunca se excluyó de una iglesia, que nunca le rechazaron ni a ellos ni a su familia. Sin embargo, tú lo ves hablando con un lenguaje pagano, malévolo, como personas que nunca conocieron a Dios. Eso me indica a mí que su estilo no es cristiano. Su estilo puede parecer a otras cosas, pero no es cristiano. Porque si tu estilo cristiano fuera, dijera lo que dijo Jesucristo. Jesucristo estando en la cruz, aún viendo a su verdugo, que sí le estaban haciendo daño. Que le estaban haciendo daño de verdad, porque Jesús no pecó. Jesús no hizo lo malo. Jesús no buscó proceso. Jesús no dañó el continente y la moral de una congregación. Sin embargo, Jesús desde la cruz lo único que dijo fue: Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y tú ves personas que crean su batalla, cometen sus errores, son perdonados por sus errores y quieren culpar a los inocentes como culpables. Las redes se ha vuelto una vía de los heridos querer dañar el corazón de los demás. Por eso yo creo que todo el que escucha redes y cree toda la basura que se habla como un amén, está mal. Yo creo que el diablo está haciendo mucha gente, a muchos evangélicos en las redes, para afectar a gente sana. Y gente que está dañando el testimonio de otros por no ser bien formado. Formado no es que te apoyen lo malo. Formado no es que te den la manito por atrás y que te digan yo te entiendo. La empatía es buena. Ahora, la formación real es cuando tú te limpias de todos los gérmenes que tienes tus vasijas para hacerse un vaso de honra y poder aconsejar a otro y decir, yo fallé, a mí me dieron la mano, pero yo no quise aceptarla. Y en un momento de mi vida yo me sentí dolido con todo el mundo, pero fue mi error, no fue el del otro. Eso se llama estar sano. No echar la culpa a nadie de tus propios errores. Porque hay gente que afectan a los demás. Y son tan egoístas que solamente piensan en ellos. Pero no saben el dolor que le crearon a los demás. Y cuando usted es una persona egoísta que solamente piensa en usted, hermano, hermana, usted tiene que volver al taller del maestro. Tiene que volver. Usted no está bien formada, usted no está adecuada todavía para ser recibida. Diga conmigo, tiene que curarse. Ahora, yo voy a cerrar con este estudio, casi mente, porque me toca hablar de lo que es la vasija de honra, pero sí quiero aconsejarle a todo el que ve redes, no escuche toda la basura que dice mucha gente sin usted conocer los protagonistas de la historia. Porque una historia contada por un solo dentro de la historia puede estar mal contada. Busque a todos los que participaron en esa historia para que la historia tenga sentido. ¿Estamos aquí? Amén. Denle un aplauso al Señor. Leímos al inicio Romanos 9:21, donde veíamos que un vaso se quejaba, pero el alfarero decía, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de él la misma masa
un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Sí o no? Mire, el vaso de honra es un vaso que se exhibe, un vaso que a pesar que es frágil, es un vaso que está lleno del Espíritu Santo, lleno de amor, lleno de valores. Por eso, 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando usted cree que la excelencia de la gloria es suya, usted está equivocado. O sea, por más procesado que tú estés, tú eres un vaso de barro con una perla preciosa que es lo que le da valor a tu contenido. Si nosotros no tenemos a Cristo, por más experiencia que hemos vivido, y cuando hablo de tener a Cristo, no estoy hablando de que yo soy cristiano, porque hoy en día tú te entras a una cantina, a un billar, a una discoteca, y tú agarras al DJ y dices, pásame el micrófono, y le dice a todo el que está ahí bebiendo, fumado, y ya ustedes saben qué, ¿cuántos son cristianos? ¡No! ¿Cuántos tienen a Dios en su corazón? ¡Yo! Pero le están haciendo fiesta al diablo. Están haciendo lo malo, pero tienen a Dios en su corazón. O sea, estamos en una dispensación que hasta el diablo es evangélico. Estamos en un tiempo que hasta Satanás es cristiano. Entonces, cuando yo pregunto lo que tienen a Cristo en su corazón, no estoy hablando de que tú digas que tienen, es quien exhibe a Jesús. Quien exhibe a Jesús. Cuando yo soy un vaso de barro, pero yo tengo a Jesús por dentro, yo no voy a exhibirme yo. Tenemos muchos exhibicionistas, no sé si lo dije bien, exhibicionistas de redes. Mucha gente que van a dar hasta su testimonio en las redes, se venden más ellos y usted ve más ellos que a Jesús. Y usted se queda viendo y usted pregunta al final, ¿y dónde estuvo Jesús por ahí? O sea, ¿dónde pasó Jesús por ahí? Porque al final tú no viste nada de Dios. Al final tú no viste una vasija transformada. Porque tú lo que viste y escuchaste mucha mentira. Y mucha falsedad. Pero tengo a Cristo en el corazón. Yo no puedo creer que una gente que tenga a Cristo en el corazón, que sea de Cristo, sea tan mentiroso. Entonces tú no eres una vasija quebrantada. Ni un instrumento procesado. Hermano, yo voy a dejar esto porque me están mirando raro. Entonces, cuando hablamos de que somos una vasija de honra, es porque Dios nos utiliza. Dígaselo al que está a su lado que no lo entendió. Tú eres una vasija de honra cuando Dios te utiliza. Cuando Dios te está usando. Cuando Dios tiene misericordia de ti. Y yo me duele ver personas que Dios tuvo misericordia de ellos, pero ellos no tienen misericordia de nadie. Y en mi proceso, Dios nunca me dejó sola. Pero cuando tú ves a otro en proceso, tú no le das la mano. Porque hay gente que solamente le dan la mano en el proceso a los que son amigos de ellos. Sí, hay gente que solamente le dan la mano en el proceso a los que son amigos de ellos. Y a los que no te caen bien, tú le das la mano en el proceso. O vamos a ver si es verdad que tú estás bien procesado. Tú le das la mano a aquel que tú no quieres saber de él. Porque lo que tenemos hoy en día es vasija no procesada. Tenemos vasija, ¿sabe cómo? ¿Ah? Te lo voy a explicar. Prejuiciada.
Tenemos muchas vasijas dentro de la iglesia cantando y adorando y predicando que están prejuiciadas, que están hablando información que otro metió. Porque cuando usted lo pone frente a frente, usted dice, ¿qué mal te hicieron? No saben decirte. No saben decirte. Cuando dice, ¿qué mal te hicieron? No saben explicarlo. Porque lo que están hablando es un dolor transmitido por alguien que se levantó, que no era procesado, que una vacía de deshonra, llena de envidia, de celo, porque Dios estaba usando a alguien como vaso de honra, y como no le tocó a esa persona, le crean un chisme, le crean una situación, le crean una murmuración y te contaminaron a ti. Y te contaminaron dentro de la iglesia. Y dijeron que ese tipo era malo, que esa mujer era malísimo, que tú porque no lo conoces, pero tú nunca le diste la oportunidad ni siquiera de tratar con él. Y entonces te ponen una red, habla basura. Tú sabías una cosa, que hay personas que pasaron desierto que pudieron evitarlo. ¿Usted sabía eso? Sí, te lo voy a explicar. Y creo que me voy a divagar un poquito del tema, pero te lo voy a explicar. Si yo veo, como el testimonio que yo di al principio, que hay algo que te va a afectar, y como pastor, yo le digo a tu familia, principalmente a tu madre, vamos a poner, porque tú eres menor, eres adolescente, no le conviene a esa persona, porque le va a hacer daño. Porque primeramente tú fuiste que doctrinaste a esa persona, y el otro te lo pusieron a ti también para que tú lo instruyeras. Y viste que en el otro personaje no había nada bueno. Que comienzan a profetizarles cosas a jovencitas antes de tiempo, diciendo fulano va a ser tu marido. Incluso profetizándole a jovencitas que ya tenían su amor público. Y en vez de la familia acarrar el consejo, lo que se une al clan de los malignos. Y viene el error, viene la farsa, y después tú me dices a mí que el diablo se levantó y que a ti te dicen la guerra. A usted se lo advirtieron. Fue una crónica de una muerte anunciada. Y no solamente eso, no traicionaste solo a Dios ni a la iglesia, traicionaste a una de tus mejores amigas porque tenía amores públicos, amores reconocidos en la iglesia. Y después entonces, ¿qué pasa? No te deja curar. No te deja sanar. Y luego de ahí en la historia los demás somos lo malo y tú eres la víctima. Qué bueno es así. Así sí es bueno acusar a la gente. Pero como estamos en una generación donde la población, la comunidad, la sociedad hace empatía con todo aquel que se viste de víctima, aunque sea culpable. Entonces al inocente lo explotan como Jesús, porque estamos en la temporada y en el tiempo donde la gente proclama, suelten a Barrabás y metan preso a Jesús. Porque los Barrabás representan en la Biblia a la gente que están cogiendo cárcel porque están pagando porque hicieron culpa, tuvieron culpa. Pero Jesús representa una generación que es inocente, pero está pagando como que es culpable sin saber de nada. Y esa es la generación que se está vendiendo en las redes sociales, en YouTube, que están los famosos, cuando usted averigua su vida, con los pastores, ellos están explotando a todos los pastores, pero ellos fue que dividieron iglesias, mataron pastores del corazón, hicieron desastre, dejaron testimonio mal hecho, dañaron una imagen en el barrio, pero ellos son los víctimas. Me salí del tema y no voy a seguir porque me estoy emocionando. Voy a cerrar con esto ya. Edwin, que venga para que pare la grabación. No vamos a amanecer, no. Déjame dejarle un chismá para los que vengan a del estudio el próximo martes, que le va a tocar a un joven. Entonces,
Ya para concluir, ¿se acuerda que el Señor le dijo a Pablo, bástate con mi gracia, porque yo me perfecciono en tu debilidad? Miren, nosotros todos somos seres imperfectos. Y quiero que usted me escuche bien esto, lo que le voy a decir. Para que usted no se crea más grande que nadie. Oye, para que usted no se crea más grande que nadie. Ni tampoco se crea más santo que nadie. El peor error que crearon los evangélicos de la antigüedad es que ellos le enseñaron a mucha gente que ellos eran más santos que los demás. Y que si alguien no era como tú, no era santo. Mira, hermano, aquí el que no cojea del lado derecho lo hace del izquierdo. Y el que no le entra, sale a la entrada, lo sale a la salida. Por algo Pablo aconsejó lo siguiente: vosotros que sois espirituales, si veis a alguien cometer una falta, amonestarlo con espíritu de mansedumbre, no sea que tú te veas tentado a eso. Yo leí esta interpretación en un comentario bíblico, de tantos comentarios que busqué, y la que más me acertó fue esa. Y si no mal recuerdo, creo que fue en el Matthew Henry. Y Matthew Henry decía de ese versículo lo siguiente: que Pablo se estaba refiriendo a un consejero que recibía muchas informaciones, y mayormente de carácter sexuales. Decía él que cuando una persona está acostumbrada a escuchar mucho a una persona o varias personas con el mismo tema, llega a un nivel, a un punto que se siente atraído por lo que está escuchando. ¿Usted me entendió? Y cuando yo comprobé esto al plano, que yo vi personas que yo mismo lo evalué, ¿cómo tú caíste en esto? La curiosidad. Tanto fue lo que escuchó. Y aconsejó que era tanto lo que se repetía, que después se volvió vulnerable a eso y dijo, pero ven acá, si todo el mundo lo hace, déjame yo probar qué es lo que pasa. Y ahí es que Pablo dice, no sea que tú mismo te veas tentado. Por eso usted tiene que tener cuidado a la hora de acusar o a la hora de juzgar a alguien. Ahora bien, revísese usted, porque a usted lo decoraron. Revísese. Hoy ya para cerrar, y voy a cerrar con este pequeño testimonio porque está fresquecito. Sí, ya dije 5 veces voy a cerrar. Estaba hoy haciéndome las uñas donde Margaret. Y estaba predicándole a su compañera. ¿Sí o no? Y estábamos predicando a su compañera. Empezamos muy bien, pero luego como que la predicación se distorsionó. Porque cuando llegamos al tema de que si ella creía en la Biblia, ella dice que ella cree en parte de la Biblia. Eso me creó mucha curiosidad y seguí indagando más. Y de repente ella dice como que la Biblia la escribió un hombre. Yo comienzo a darle ciertas explicaciones de libros, que también lo escribió un hombre que ella cree. Al punto es que caímos de tanta interpretación y tanto, ¿verdad?, forcejeo, porque ella me dice, usted me está dando la razón. Digo yo, no, yo te quiero llevar al plano de hacerte entender algo. Al fin y al cabo, ella no, yo diría, no creía. Pues yo creo que después de esto ella va a creer algo. Ella no creía, no porque no creía, ella creía. Lo que pasa es que estaba dolida. Porque reveló que cuando ella era pequeña la llevaban a la iglesia y la obligaban. Un mal de antes. Que los padres cristianos antes no le permitían a los hijos o no le enseñaban a los hijos a tener una relación con Dios. Sino era una imposición. Usted va y venga. Pero no lo instruían en oración, no le hablaban de la Biblia, no le presentaban a un Dios bueno, sino a un Dios terrorífico. A un Dios que si tú no te levantabas a orar te va para el infierno. A un Dios que si tú no obedecías te iba a castigar. Eso es lo que le enseñaba. Entonces, los niños de esa antigüedad y muchos hijos de pastores
se criaron con ese terror y cuando llegaron a la pubertad, entonces le cogieron mala voluntad a la fe cristiana. Y yo dije, ya no tienes que hablar más, ya yo te entendí. Y le expliqué mi testimonio. Ahí ella cambió. Tú viste que no siguió diciendo, no, yo te entendí. Yo te entendí, ya tú no tienes que decirme qué es lo que tú pasaste. Hay gente, o existen personas, que te van a responder de forma agresiva, es por lo que vienen arrastrando dentro. Lamentablemente, tengo que decirlo así. Hay muchos cristianos evangélicos con años en la iglesia que cuando tú le mencionas ciertos temas te responden mal. Porque llegan recuerdos negativos en su corazón que la lastiman. Si eso pasa, es porque tú no estás curada. Hay que darte sanidad interior. Hay que sacar eso de ahí. Porque si eso está ahí, en cualquier momento de tu vida, aunque pasen 40 años, eso va a brotar. Y va a hacer más daño que bien. Porque está ahí. Tienes que liberarte. Hay asuntos que no son de liberación demoníacas. Hay asuntos que son de liberación emocional. Usted tiene que aprender a tomar confianza y confesarte. Porque a veces hay cosas no reveladas que son lo que te están matando. Hay cosas que tú hiciste, que tú sabes que tú estuviste mal, y tú estás con el miedo, y eso te está comiendo por dentro. Y te está llevando a depresión. Y cada vez que te mencionan el tema, tú reaccionas de una manera feroz o de una manera negativa, porque está eso ahí. Un abuso, una violación, un maltrato físico, algo que te pasó desde cuando niño, una palabra negativa que te sembraron, todavía tú tienes eso ahí. Y eres cristiana, canta, predica, adora, evangelista, pero tienes eso ahí. Y cuando presentan algo similar, eso brota. Porque ese comportamiento responde a algo. Nadie que ha sido nacido de nuevo en Dios, escúcheme bien, reacciona de una manera violenta si no hay una condición ahí. Cuando tú has sido menospreciado, tú vas a un lugar que no te dan un lugar, ya tú sientes que te están menospreciando. ¿Y cómo reaccionas? Rebelde. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, tú no le puedes echar la culpa a todo por el error de uno. Yo he visto y conocí personas fuera de este país, porque fuera de este país, amado, en los lugares de Centroamérica como México, esos países de El Salvador, la cantidad de mujeres violadas es alarmante. México es el primer país de violación, donde hasta los padres violan a las niñas. Y son pocas las jóvenes que llegan a su matrimonio, señorita, porque la violación es constante por ahí. Y arrastran esa herida. Y cuando un hombre yo no quiero saber de hombres, pero fue uno, no fueron todos. Fue uno. O sea, no todos son malos. Pero la herida no sanada, ¿qué genera? ¿Qué genera? Una amargura general. Por eso la Biblia dice, y con esto cierro, ya sí cierro. La Biblia dice en hebreo, sáquese toda raíz de amargura. No sea que estando en el rebaño, brote alguna y afecte. La gente herida siempre va a herir al otro. La gente amargada va a amargar a otro. La gente no sanada va a afectar a otro. Por eso cuando usted ve una persona que se va de un lugar, de una iglesia, y comienza a hablar mal de una iglesia, es una señal de que es una persona herida. Una persona que está enferma espiritualmente. No está sana. El que está sano, cuando se va de un lugar, simplemente se va. Ya no le interesa, porque está sano. Punto, y eso pasó.
Pero cuando una gente se va de un lugar y comienza, es igual como el de la familia. Son 5 hijos, 4 buenos, y el único que mete marihuana, que roba, que hace lo malo y que le da dolor de cabeza en la casa, cuando se va de la casa dice que la familia lo dejó solo. ¿O es mentira? El malo de la familia es el único que dice que la familia lo abandonó. Cuando cae preso, mi familia me abandonó. Abusador. Te abandonó. Porque es el que te ha herido. Nota que el ladrón de la casa siempre dice que lo dejaron solo. Pero llevó a la quiebra. Y te voy a revelar esto. Tú sabes una cosa. A las que son madres aquí, téngase mucho cuidado. Yo me crié en Capotillo. Yo nací en Villa Juana, pero me crié en Capotillo. Y yo conocí mujeres serias. Le estoy diciendo mujeres serias, de verdad. De su casa al trabajo. Que no daban nada que hablar. Seria de verdad. Que se volvieron prostitutas y delincuentes por un hijo. Porque hay hijos delincuentes que te arrastran a madre y a familia a la delincuencia. Y la mamá, como el hijo era delincuente, está preso. Buscaba un enllave policía y los policías, que no son todos buenos, corruptos, no, yo te lo resuelvo ese problema. Pero tú sabes cuál era el precio de resolver eso. Y ahora por amor al hijo, tenía que engancharse a muchos policías. Y es como quedaba, como una prostituta luego. Pero hay padres que roban y mienten por un hijo que lo llevó a eso. Siendo serio. Y después tú lo ves que salen en la prensa y pierden la dignidad porque un hijo lo llevó a la delincuencia. Tenga cuidado con eso. Porque esto no es un mito. El malo de la casa siempre te dicen que lo abandonaron. Yo vengo de una familia así. Y la gente que hace lo malo siempre dice que lo abandonaron. Me dejaron solo. Me abandonaron. El que hizo lo malo. Porque el que siempre se superó y que fue bueno en la casa nunca dicen eso. Y verdaderamente al bueno es que menos apoyo le dan. Al bueno de la casa es que menos apoyo le dan. ¿Sabía usted eso? Al que menos le compran, al que menos lo aconsejan, al que menos lo visitan y al que menos lo buscan. Y no andan con eso. Al malo lo viven buscando, le viven comprando, viven cogiendo prestado para comprarle y son los que dicen que no le dan nada. Me parece ver a muchos evangélicos malos que ahora se pintan de buenos diciendo eso. Dios le bendiga, hermano.